Bueno, pues creo que es el segundo vídeo que subo así en plan serio y yo la he cagado. Bueno, pues resulta que he subido un vídeo hablando de la ramificación que me parecía bastante interesante y que además me costó bastante el tema de la edición del vídeo y que lo subí con bastante montaje. Y bueno, en fin, parece que no tenía tirón y hoy esta mañana un suscriptor me lo ha puesto en comentarios y creo que es que lleva toda la razón del mundo. Buenas. Al empezar a ver el vídeo he estado a punto de salir por lo mal que se escuchaba el audio, pero aguanté y resulta que pusiste esa distorsión al inicio. Mi recomendación. Puedes poner un anzuelo para que la gente se quede a ver el vídeo completo, pero evita ese tipo de efectos porque podrías conseguir lo contrario. Adelante con el canal. Así que pues bueno, no solamente lo voy a resubir, sino además que voy a aportar los resultados del vídeo que sobre el arce que estaba viendo que le hice el Mekiri, ¿vale? Para controlar siempre el primer brote. Vamos a ver los resultados porque ya ha pasado un tiempo y se puede ya ver de qué es lo que pasó haciendo el Mekiri. De hecho, uno de los shorts que he hecho sobre ese vídeo tiene muchísimas reproducciones, o sea que es algo que le ha podido interesar a la gente. Así que a lo último del vídeo, ¿vale? Como es consecuencia, os voy a poner los resultados de cómo ha quedado lo que le he hecho, la práctica que le he hecho a este árbol. Venga, pues vamos con ello. La ramificación es una de las partes más importantes dentro del diseño de nuestros bonsáis, ya que sobre todo en el caso de los caducos, esta le aporta armonía, vejez y serenidad. Una de las condiciones más importantes que se tienen que dar es una muy cuidada conicidad, además de un movimiento natural y delicado. Hoy, apreciando este pequeño Acer palmatum, que por falta de conicidad y diferentes fallos que tenía en el tronco cuando lo adquirí a mediados del año pasado, una vez pasado el otoño y entrado el invierno, decidí que había que tomar decisiones drásticas en su diseño. Esto me ha llevado a rehacer el tachiagari y empezar la ramificación desde el principio. Viendo que están saliendo los primeros brotes, es donde tengo que empezar a tomar las primeras decisiones. Y es por esto por lo que voy a explicar la importancia del primer brote y las diferentes técnicas para controlarlo. Como veis, el corte que le he hecho al tronco es muy notable, por lo que la primera reacción que te viene a la cabeza es dejar crecer las ramas para que empiece su cicatrización lo más rápido posible. Esto es efectivamente lo que hay que hacer, pero en lo que no caemos cuando nos estamos iniciando en el diseño de nuestros árboles es tener bajo control el primer brote. Teniendo en cuenta que en relación al tamaño del árbol así debería ser el tamaño de la rama y que en la rama tenemos que dejar suficiente espacio para la rama primaria, secundarias y terciarias, y así hasta donde queramos llegar. Por lo que teniendo en cuenta que cada paso tiene que ir disminuyendo de grosor, esto hará que la rama se vea más natural. Y en consecuencia, si el primer brote se aleja mucho, al final la rama pierde las proporciones y apenas tendría conicidad, por lo que la rama perdería toda la naturalidad y toda su belleza. Aparte, lo que tenemos que tener en cuenta es el movimiento de la rama, que aunque se puede hacer dándole forma con el alambre, lo más natural es darle el zigzagueo a base de podar las ramas e ir seleccionando brotes. En el caso de mi Acer palmatum, la técnica que he hecho es el pinzado de brotes tierno o Mekiri. Esta técnica consta de, en un estadio muy temprano de la brotación, según empieza a abrir el brote, se extrae del interior la siguiente brotación, y esto lo que hará será darle una bajada de vigor a la siguiente brotación y así conseguiremos que se acorten los entrenudos, los cuales darán paso a los siguientes brotes y como consecuencia a las siguientes ramas. Otra de las formas de poder controlar el crecimiento de la nueva brotación es con el abonado. En este caso, no abono hasta que la nueva brotación del año madure y la hoja cambie de color a un verde más intenso. Esto lo que hará será gastar toda la energía acumulada del otoño y al no darle aporte extra hará que los entrenudos sean más cortos. Estoy seguro que aplicando estas técnicas con paciencia y mantenida a lo largo de los años, nuestros árboles lucirán una estupenda ramificación y por lo tanto parecerán viejos y majestuosos.
Bueno, pues nada, si has llegado hasta aquí es porque más o menos te puede estar gustando el tipo de información que estoy dando en estos vídeos. Así que porfa, suscríbete, que no cuesta nada, y si puedes compartirlo con algún amigo, pues vas a hacer que ahora que acabo de empezar este canal, pues se pueda ir haciendo un poquito más grande y poder subir cositas más interesantes, porque claro, todo motiva, también os lo digo. Así que pues nada, si te ha gustado, suscríbete. Un abrazo. Chao. Bueno, pues nada, aquí os voy a mostrar, a ver si puedo, que no me tiemble mucho el pulso, como el primer brote aquí, mira, podéis, a ver si puedo ver, se puede ver, a ver, que no me dé el sol, o sea, que no le haga sombra, perdón. Ahí, ¿veis cómo este brote de aquí es mucho más corto? Sin embargo, este de aquí es mucho más largo. En ese no realicé Mekiri. Entonces, ¿veis cómo se alarga? Incluso aun siendo un segundo brote, que normalmente los segundos brotes van con menos vigor, pero como estaba totalmente desnudo el árbol después del corte, pues lógicamente la brotación que te hace es espectacular, porque el árbol lo que intenta es tirar como buenamente puede, rehacerse otra vez. Y aquí este otro entrenudo, como podéis ver, muchísimo más corto también, que son las dos ramas que de momento me interesan. Tengo este aquí abajo, que es un salvavidas, aunque parece que por aquí ya me está brotando por la cabeza. A ver si lo puedo enfocar bien. Ahí, bien, ya me está saliendo un brotecito ahí que me puede servir como ápice, pero en un momento tengo este salvavidas que puedo injertar esta rama por aquí, por el centro, y hacer el ápice donde yo quiera, y de esa forma pues también aprovechar para que pueda cicatrizar mejor esta herida al ponerle el injerto ahí. En fin, ya voy viendo, tengo varias opciones, parece que ahí ya van saliendo brotes, aquí abajo también van saliendo brotes, y de todas formas tengo esa rama para poder rehacer el ápice. Así que pues nada, aquí veis los resultados de lo que os he explicado en el vídeo. De todas formas, os voy a subir, aquí estáis viendo ya cómo va brotando el carpe. Bien, y el carpe, el tipo de cultivo es exactamente igual que este tipo de carpe, ¿vale? Me va exactamente igual al del arce. Y como veis, tiene el Mekiri hecho en todos los brotes, de momento los que le van saliendo, con la intención de que haga brotaciones traseras y que los entrenudos los haga más cortos, ¿vale? Porque es que tiene una tendencia muy apical y los entrenudos los hace súper largos. Le pasa exactamente lo mismo que al carpe. Es una especie que se desarrolla debajo de árboles, y lo que hacen es, tienen tendencia a tener la brotación muy larga para poder buscar la luz. Entonces, bueno, pues eso de alguna forma, aunque sea así artificial, ya sabéis, como es el bonsai, pues hay que regulárselo y demás. Porque, bueno, me está costando ahí un poco. Este árbol, cuando lo adquirí, tenía la brotación todo en la punta y las ramas los brotes muy largos. Parece que ya voy consiguiendo brotación trasera, lo vais viendo, pero bueno, me va costando. Esta rama, por ejemplo, es súper larga, y fijaros dónde tiene el brote, en la punta. Bueno, vamos a ver si poquito a poquito somos capaces de retrocederlos, pero aún así el año pasado ya conseguí ahí una ramita que en todo caso, a ver si puedo hacer que enfoque, que en todo caso ahí, no sé si se verá ahí el brote que tiene. A ver, ahí, y bueno, en un momento dado pues sustituiré la rama y lo haré que empiece a brotar desde más atrás, porque aquí se descuidó un poquito el asunto, y es que tiene la rama súper larga, los brotes en la punta, y bueno, esperemos irlo conduciendo. Bien, aquí ya veis, ya he conseguido lo mismo, ramas muy largas, ya la fui retrocediendo, los brotes más cortos y más compactitos. Venga, pues nada, chicos, hasta el próximo vídeo.